Buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio con esta semana número 5 de trabajo con Reprograma tus finanzas. Y bueno, pues estamos en la masterclass donde vamos a aprender a llevar un control de nuestras finanzas de una manera detallada y aprender cómo llevar algo que se llama una declaración financiera para poder empezar a tomar decisiones en función no de nuestras emociones, sino de nuestra realidad financiera. Y bueno, eso muchas veces no solo es un aspecto físico, sino tiene que ver con muchos temas como lo platicamos aquí en Reprograma tus finanzas, donde vamos a recordar cuál es el proceso que hemos seguido hasta ahora en todo ese ámbito de nuestras finanzas. Y bueno, pues estamos trabajando con la parte pues ya física de esas finanzas y estamos entendiendo cómo es que finalmente podemos cerrar el ciclo de controlar nuestras finanzas de una manera diferente. Digo, sé que no podemos controlar nada a veces en la vida, pero si podemos llamarlo así, pues llevar números, llevar claridad de cuáles son, en base a esos números, nuestra realidad financiera y poder tomar esas decisiones asertivas en estos ámbitos después de haber trabajado con las emociones, con la mentalidad, con la espiritualidad de las finanzas, que por cierto, pues ya están listas para que tú comiences a disfrutar también de un manejo adecuado de esa mentalidad, de esa vocecita interna que muchas veces te dice que no puedes o que no vales o que no mereces o lo que sea, pues aquí vas a aprender a manejar esos pensamientos, a transformarlos a través de técnicas de reprogramación mental, de concienciación, de muchas otras cosas, de esas creencias, de autoconocimiento, etcétera, a través de diversas técnicas que compartimos aquí en el entrenamiento, a cuya clase te invito la próxima semana. Pero el día de hoy, pues vamos a trabajar con esta parte física. Y en la parte emocional, pues bueno, con un extracto de las constelaciones familiares y de esta técnica de la sistémica, de colocarnos adecuadamente con respecto a nuestros padres, particularmente en los temas de finanzas, pues vamos a poder entender también cómo se gestionan las emociones en las finanzas, de dónde provienen, en nuestro árbol familiar, etcétera, y posteriormente trabajar también con la parte espiritual de las finanzas, que básicamente es digamos, bajar al plano físico nuestra misión, nuestro propósito, nuestro entendimiento también de qué es lo que nos corresponde realizar como actividad laboral, probablemente profesional, de negocio, etcétera, a cambio del bienestar económico que tenemos en el mundo físico también. Y bueno, pues básicamente es una pequeña introducción para ponernos en contexto de lo que estamos trabajando esta semana. ¿Qué estamos haciendo en la dimensión física de las finanzas? Bueno, pues ya que pasamos por la parte de la mentalidad, ya que pasamos por la parte de las emociones, ya que trabajamos con definir nuestro propósito, misión, visión, en la parte de trabajo, profesión, negocio, etcétera, pues ahora es tiempo de tomar las riendas de nuestras finanzas. Y ya que viene el orden de la mente, el orden del espíritu, el orden de las emociones, pues ahora podemos tener un orden efectivo también en el plano físico. ¿Por qué no pongo esta clase antes que las demás? Porque no hay orden en emociones, porque no hay orden en pensamientos, porque no va a servir de nada tratar de llevar un control numérico de finanzas si no llevamos un control de emociones y de pensamientos. Entonces, por eso es que esta semana, ya después de haber trabajado con las demás áreas de la vida, empezamos a trabajar con esta parte física de las finanzas. Y para ello vamos a entender cuál es un estado de resultados, cuál es una declaración financiera, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es una entrada, una salida, cómo empezar a clasificar esas entradas y salidas en una declaración financiera y cómo poder traducir la lectura de esa información en toma de decisiones financieras, como te dije antes, ya después de haber trabajado con las demás áreas de la vida. Entonces, en esta semana de trabajo, que en realidad, pues esta es una masterclass donde no podemos entrar tan a detalle porque no nos daría tiempo, pero sin embargo, en la semana de contenido de todos estos detalles, voy a buscar resumírtelo lo mejor posible en esta hora de trabajo para que tú puedas entender perfectamente qué es lo que se necesita en el plano físico hacer para poder llevar un manejo adecuado de tus finanzas y tomar las riendas. Entonces, este plano físico, pues son los números, ¿no? Como te dije antes, ahorita te voy a mostrar un
formato que yo recomiendo realizar, le puedes sacar pantalla, en el entrenamiento puedes descargar ya como tal el formato. Es un formato muy sencillo que lo vas a poder hacer por tu cuenta y poder aprender a llevar esos números básicos de finanzas, que son las entradas, las salidas que te decía, los activos, los pasivos, y finalmente tomar decisiones con eso. Entonces, una de las cuestiones que a mí me gusta mucho compartir en esta parte es la razón de por qué muchas veces este estado de resultados no queremos llevarlo, ¿no? Como normalmente las finanzas representa estas decisiones que siempre están respaldadas por emociones, pues tomar control de nuestras finanzas o tomar las riendas de nuestras finanzas implica emociones. ¿Sí me explico? Implica romper paradigmas, implica aceptar un status quo, implica una serie de cosas. Como nos dice el coaching, pues implica tener un antes y un después. Como tú sabrás, pues tu servidor y amigo es coach. Y bueno, pues el coaching nos ayuda a tener, básicamente el coaching ontológico nos ayuda a tener una perspectiva. El coach no es un terapeuta, sino es una persona que te ayuda a establecer un antes y un después en tu realidad, en un área de tu vida. Yo en mi caso, pues me he especializado en finanzas y conocer tu estatus actual a veces no es grato, a veces no es fácil, a veces es una decisión de vida hacer números. Por eso esta información puede ser tan trascendente para ti. Conocer tu realidad actual financiera implica aceptar que probablemente no estés en la situación en la que quieres estar. Y a los seres humanos la mayor parte de las veces no nos gusta ver eso. Por eso es que este entrenamiento está compuesto de trabajo con la mentalidad, con las emociones, con la espiritualidad, para poder asentar todo eso y después venir a conocer cuál es nuestra realidad financiera. Te lo digo esto porque en los cursos clásicos de finanzas, tú empiezas a ver luego números, como probablemente lo estés haciendo hoy. Pero si tú no pasas por la parte de mentalidad y de espiritualidad y de emociones, pues esos números van a ser confrontativos y esa confrontación a veces no va a ser grata. Entonces, esta aclaración te la hago para que el día de hoy, porque lo he escuchado en los cursos de finanzas tradicionales, yo no quiero hacer mi declaración financiera. ¿Por qué? Porque ya sé que va a salir negativa. ¿Y qué tiene que salga negativa? Pues que no quiero verlo. ¿Sí me explico? Eso es a lo que me refiero. Yo en mi experiencia, créeme, una persona que tuvo más de 40 emprendimientos y 2 quiebras financieras terribles de millones de pesos, hacer una declaración financiera fue un proceso muy doloroso. Entonces, esto es una invitación a que no veas esto como dolor, lo veas como un paso de conciencia. Cuando nosotros tenemos conciencia, sabemos dónde estamos parados y hacia dónde podemos dirigirnos. Y entonces, en un objetivo que trazamos desde el punto de partida hasta el punto deseado, pues hay una brecha de tiempo. Solo es cuestión de tiempo y de conciencia y de un trabajo con las finanzas para que puedas llegar a esa realidad financiera. Entonces, esa es la invitación, a tener la apertura necesaria para que después de la información que veas hoy, pues te lances o te aventures a hacer esa declaración financiera. Probablemente no sea la que tú quieres que sea la realidad, pero eso te va a dar el punto de partida para poder crear un objetivo, un tiempo establecido y poder llegar a tus objetivos financieros. Te voy a decir por qué. Porque tú vas a llegar a 3 situaciones con la declaración financiera. Número 1, los números rojos, que es lo que te decía que le pasó a tu servidor. Número 2, los números negros, que son cuando estás ni hacia abajo ni hacia arriba, estás un 10% abajo de las pérdidas o un 10% arriba de las pérdidas, y entonces eso te implica pues estar en números negros, ¿no? No estás ni mal ni bien. Y los números verdes, o que a veces se le conoce como azules, que son cuando estamos un 10% arriba de nuestra en utilidad, y eso nos permite pues empezar a diversificar, a invertir, a tener otras posibilidades. Entonces, cualquiera que sea el estatus, solamente es un punto de partida, ¿sale? Después va a venir la identificación de conceptos. ¿Qué es eso? Pues bueno, que vamos a aprender cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cómo se clasifican, cuando una salida o un gasto constante se convierte en un pasivo, cómo debemos buscar reducir nuestros pasivos para poder llegar a los famosos números
negros y después poder llegar a los números verdes o azules y con eso poder tener esta conciencia que te decía y pasar a completar la declaración financiera para empezar a tomar esas decisiones financieras ahora en base a números, en base a realidades. Por supuesto, la invitación es a trabajar en todos los ámbitos de las finanzas, como te invita a reprogramar tus finanzas, y finalmente tener una nueva realidad financiera en un periodo de tiempo. Yo digo que no hay nada malo ni bueno, simplemente hay realidades, hay conciencia, hay procesos por trabajar y una vez que lo hagas, pues vas a poder tener esa nueva realidad financiera de la cual estamos hablando aquí. Ahora bien, vamos a entender entonces más o menos cómo se ve, primero que nada, una declaración financiera, ¿sale? ¿Cuáles son los conceptos que implica? ¿Cómo vamos a empezar a tener esos números? ¿Y cómo vamos a poder llevar, pues, estas entradas y salidas? Ok. La primera parte consiste en llevar números, en llevar registros. Eso también a veces a mucha gente no le gusta. Te voy a decir por qué. Principalmente porque cree que ya sabe cuál es la realidad. Te voy a ser sincero, cuando tú empiezas a hacer este tipo de ejercicios, tú crees que lo sabes todo y cuando comienzas a hacerlos, pues resulta que hay los famosos gastos hormiga, los famosos gastos sorpresa, los famosos, pues fugas, ¿no? Que nos llevan a veces a tener una falta de visibilidad y que nos otorgan, pues muchas veces pérdidas u otras situaciones que a veces, pues no son muy gratas. Entonces, aquí es donde está la parte de las cosas críticas, que sobre todo en los ingresos y en los pasivos. Por eso es que representativos que son pues todas aquellas entradas que tenemos, como puede ser un trabajo, algún activo, algún otro ingreso. Si nos dedicamos a varias cosas, pues bueno, múltiples ingresos, etcétera. Y pues aquí hay que alimentar una creencia que yo les enseño en la parte de mentalidad, que se llama creencias específicas sobre el dinero, en donde podemos establecer una nueva creencia en torno a los ingresos. Nosotros seguramente por ser de la generación de los millennials hacia atrás, pues regularmente venimos de los baby boomers, ¿no? Los baby boomers nos enseñaron que el dinero se gana trabajando y probablemente nuestros padres, disculpen el término, pero se la rompieron trabajando, ¿no? Y algunos de los que somos hijos de los baby boomers, pues pocas veces vimos a los padres pasar por el festival de la escuela o por cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso hizo que aprendiéramos que la vida es dura, que la vida es a golpes, que cuesta trabajo ganar dinero, etcétera, etcétera, porque con el ejemplo los baby boomers nos enseñaron todo eso. Pero esta parte no es una realidad. Aquí en el entrenamiento Reprograma tus finanzas aprendes que el dinero también se gana pensando, por ejemplo. Y aprender que el dinero se gana pensando quiere decir que puede haber ideas, que puede haber negocios, que incluso tu propio negocio se puede rediseñar, tu propio trabajo se puede rediseñar para que sea más fácil, más sencillo. Por ejemplo, la pandemia nos enseñó que se podía trabajar virtualmente, que se podía trabajar en línea, y son a veces creencias que se van rompiendo con la tecnología, con muchas cosas. Pero esos millennials y esos centennials y esos generación Y y todo eso nos vienen a enseñar que el dinero también se gana de otras formas y que hay múltiples formas de obtener ingresos. Y hoy día pues tenemos mucha filosofía, también bibliografías que nos hablan de todo eso, como Padre Rico, Padre Pobre, como El hombre más rico de Babilonia, que ya es un libro legendario, pero ya nos hablaba de este tipo de cosas, que también nos llevan a una administración efectiva del dinero. Vamos a tocar esos puntos en el entrenamiento, pero por ahora vamos a centrarnos en seguir conociendo la declaración financiera. ¿Cuáles son los términos que implica los ingresos, los egresos, los pasivos y los activos? Ok, un ingreso implica si es de un tipo como por ejemplo lineal. ¿Cuáles son los ingresos lineales? Bueno, pues son todos aquellos ingresos que cuando tú trabajas te pagan y cuando no trabajas no te pagan. La mayoría de los empleados obtenemos ingresos lineales, ¿sale? Yo fui empleado alguna vez, después me convertí en autoempleado, que son todos aquellos terapeutas, doctores, médicos, gente que atiende regularmente a través de sus servicios, atiende a terceras personas
y obtiene un ingreso de ese intercambio de conocimientos por ingresos. Y esa parte se llaman ingresos lineales. ¿Por qué? Porque si tú no vas a trabajar, ¿qué sucede? Que no tienes ingresos, ¿sale? Por eso se llaman ingresos lineales. También se llaman ingresos lineales porque se administran de forma aritmética. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que 1 más 1 son 2, ¿no es cierto? Que 2 más 2 son 4, que 3 por 2 son 6, etcétera. Y esos son los ingresos lineales. Hoy día, la evolución de los negocios, el Internet, los cursos en línea, por ejemplo, nos enseñan que los ingresos también pueden ser de tipo no lineales, ¿sí? Y que pueden ser ingresos exponenciales, que pueden ser ingresos que no requieran de nuestro trabajo. Y ese tipo de ingresos se llaman ingresos residuales y son otro tipo de ingresos que no dependen de nuestro trabajo directamente para hacer un ingreso, ¿vale? Bueno, pues ahí tú vas a empezar a entender si tú tienes puros ingresos lineales o tienes ingresos residuales también, o bien que empieces a considerar en rediseñar tus servicios, tu trabajo, etcétera, para que tu trabajo se convierta en un ingreso residual. ¿Qué tipos de ingresos son residuales? Los libros, por ejemplo, cuando escribes un libro, el libro se pone a la venta y representa un ingreso lineal. Si tú te dedicas a hacer cursos, capacitaciones, es cuando grabas una sesión y se ingreso que ya no depende de ti, que ahora se vuelve residual. También lo pueden ser ingresos residuales, por ejemplo, las redes de mercadeo, lo que son las ventas en línea, por ejemplo, vender a través de Amazon, vender a través de Mercado Libre, pueden ser ingresos residuales. Y bueno, otras cosas que no impliquen siempre que tú hagas la actividad que implique la operación, ¿sale? Hay negocios que tienen estas características, pero no son 100% ingresos residuales. ¿Cómo los distingues? Bueno, pues ingresos que dependan parcialmente o totalmente de tu trabajo. En grados, pues vas a tener ingresos que pueden ser hasta una mezcla, ¿no? Que son los ingresos de pronto, pues combinados o híbridos. Y hay otro tipo de cuestiones que se les llama únicos, que son las comisiones. Cuando tú te dedicas a la venta, tú tienes un ingreso único, porque es una comisión. Vendiste, te pagan. No vendiste, no te pagan. De alguna forma también son ingresos lineales. Pero estos ingresos lineales pueden tener una característica de que pueden ser más grandes. Por ejemplo, los bienes raíces. Cuando tú vendes bienes raíces, puedes tener ingresos que son mucho más grandes que la parte de un ingreso lineal. Y luego tenemos otro tipo de ingresos que ya no están dentro de los ingresos, sino que son los activos. Y entonces pasamos a entender cuáles son los activos que están a la izquierda del lado azul. Y bueno, pues ahí vamos a pasar a entender que los activos, a diferencia de los ingresos residuales, ya son cosas que automáticamente producen dinero. ¿Cuáles son ejemplos de los activos? Una casa que ya compraste, que ahora se está rentando, que la está administrando un tercero y que ya no depende de ti ni para mantenimiento, ni para cobro de la renta, ni para nada por el estilo, y se volvió un ingreso activo. Ese ingreso activo te genera una utilidad cada cierto tiempo y se vuelve un ingreso también residual, pero dentro de los activos. Otro tipo de activos pueden ser inversiones, pueden ser, por ejemplo, si tú eres socio de una empresa, te jubilas y esa empresa te sigue dando dividendos, ese también es un activo. Y otros activos que pueden existir, ¿vale? En general, se pueden clasificar como inversiones diversas, ¿vale? Puede haber ingresos activos únicos, que es cuando se venden, o puede haber ingresos residuales, que es cuando constantemente, mes a mes o cada 3 meses, 6 meses, etcétera, te están produciendo un ingreso residual, ¿vale? Entonces, todos esos son los ingresos. Lo que tú debes procurar, obviamente, es que tus ingresos en tendencia se empiecen a volver residuales, que tus ingresos se empiecen a volver de característica de convertirse en activos que ya no dependan de ti para estar generando esos ingresos o incluso más ingresos. Ahora, si seguramente habrás leído el libro del el Padre Rico, Padre Pobre, tal vez hayas leído el libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero, también de Kiyosaki,
que nos habla precisamente de todo esto, los 4 cuadrantes, las personas que son empleadas, autoempleadas, los inversionistas y los empresarios. Los empresarios regularmente y los inversionistas son los que tienen activos, pero hoy día la modernidad, el Internet y muchas otras cosas ya nos permiten también tener ingresos activos. Así que el día de hoy vas a aprender también un poco cómo tener o generar ingresos activos, ¿vale? Y después está la parte de los egresos y los pasivos. Vamos a entender ahora qué son los egresos y cómo se clasifican. Ok, tú tienes ciertos egresos que son únicos, como puede ser irte de fin de semana, irte eventualmente a una fiesta, a un evento, a unas vacaciones, etcétera, y tener un gasto único y por ahí clasificarlo como un gasto y simplemente poner el monto de ese gasto y tan se acabó el gasto, ¿vale? Pero hay otros gastos que se llaman gastos constantes y esos son aquellos gastos que ya se están volviendo frecuentes, como por ejemplo, a lo mejor, no sé, si tú tienes un teléfono en un plan de tipo recargas, a lo mejor es un ingreso constante. Probablemente todavía no sea un pasivo porque ahí es cuando tienes el teléfono celular en un plan de renta. Porque si no lo pagas, ¿qué pasa? Te meten al buró de crédito, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a tener lo que son ingresos pasivos. Ahorita vamos a platicar de eso y vamos a ver cuándo un pasivo ya definitivamente se convierte, en lugar de un egreso, en un pasivo como tal, que ya no te puedes quitar de encima tan fácilmente. Ok, vamos a entender entonces cuáles son los egresos a detalle. Los egresos constantes son todos aquellos gastos que tú haces la mayoría de los meses, como pueden ser la luz, el agua, el teléfono. De primera instancia los vas a considerar ingresos constantes. Lo que tienes que tener cuidado y para poder empezar a clasificar los egresos como pasivos es cuando ese egreso ya tus actividades económicas o tus actividades tradicionales o incluso tu propia vida, tu salud, empieza a depender de esos gastos. Ahí es cuando el gasto se vuelve pasivo, ¿sale? Esa es la diferencia entre un gasto constante y un gasto pasivo. Ok, si yo tengo un celular en plan de renta, no puede ser tan fácil un ingreso constante. Se considera un ingreso pasivo. ¿Por qué? Porque tú tienes un contrato que te obliga a pagar ese egreso por un periodo de 12 meses, 24 meses, 36 meses, qué sé yo. Lo mismo pasa con un coche. Cuando un coche se está pagando pues a 5 años, a 7 años, ahorita hay planes, hay que tener cuidado con los planes a muchos años. ¿Por qué? Probablemente sea cómodo pagarlos, pero se vuelven ingresos pasivos. Porque ¿qué pasa si no lo pagas de entrada? Te lo quitan. Si te lo quitan, ¿qué pasa con tu trabajo? Pues se empieza a ver afectado y entonces va a afectar otras cosas como tus ingresos, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado con los ingresos cuando se vuelven pasivos. Otro ejemplo de ingresos constantes son que si la comida. Ahora, ¿qué pasa si tú no comes? Hay cierta parte de la comida que se vuelve ingreso pasivo, ¿sí? Todo aquel egreso que ya tu vida dependa de eso, pues tú no puedes dejar de comprar a lo mejor ciertas cosas de comida. Entonces los gastos básicos de comida en realidad son pasivos, ¿sale? Y tienes que tener cuidado con que los pasivos no sean muy altos. Entonces, egresos únicos, aquellos que realizo de vez en cuando. Egresos constantes, aquellos que realizo constantemente, pero que no depende mi vida o mi existencia de ellos. Egresos pasivos, perdón, son aquellos que no me puedo quitar de encima sin pagar algún precio más alto por ellos. ¿Sale? Ahora bien, los egresos que son pasivos se van a convertir en ya pasivos cuando ya son a largo plazo, como te decía, un coche a 5 o 7 años ya más bien es un pasivo. El pago de una casa a 15, 20 años ya también es un pasivo, ¿sale? No quiere decir que por siempre va a ser un pasivo, probablemente se pueda convertir en algún momento en un activo, pero por el momento todo lo que represente una salida o es un egreso o es un pasivo. Así sea un bien raíz, así sea un terreno, si tiene gastos es un egreso o es un pasivo, ¿sale? Oye, Roy, ¿que cuándo va a ser egreso, cuándo va a ser pasivo? Bueno, pues ya te expliqué que si es constante o es pasivo, se empieza a convertir en uno o en otro. ¿Cuándo se termina de ser pasivo? Bueno, pues cuando ya acabo de pagar la casa, acabo de pagar el departamento, acabo de pagar el coche y ahora hasta lo puedo vender o obtener un residuo por él, ¿sale? Entonces,
Los egresos, tanto ya sea que sean únicos, constantes o pasivos, se llevan en un registro más detallado. Por ejemplo, se pueden llevar en Excel. Hoy día también hay aplicaciones que regularmente la gente no hace el hábito porque no le gusta pues mucho esto de ser consciente, pero yo te invito a que empieces a llevar un registro semanal o hasta diario de tus gastos. Hay varias aplicaciones que te permiten hacer esto. Hay algunas incluso que son gratuitas, hay otras que son muy económicas, sí, aunque se van a convertir en un egreso probablemente, pues seguramente las puedes pagar mes a mes y ya no es un ingreso pasivo, sino es un ingreso constante. Un egreso. Pero eso te va a ayudar a llevar una mejor gestión de tus gastos. Ahora, si no quieres gastar en una aplicación, pues cómprate una libreta, ¿sale? Y en una libreta todos los días ve apuntando los gastos que haces para evitar principalmente que tengas egresos pasivos. Acuérdate, la idea es evitar egresos pasivos. Ahora, hay un tipo de gastos que se llaman los famosos gastos hormiga. El cafecito, la galletita, la tortita, el sandwichito que te compras todos los días en la tienda, ¿vale? A diferencia de ese tipo de gastos, yo te invito a que a través de ese registro diario empieces a detectar esos egresos constantes y dejar de hacer los más que se puedan para poder tener otras cosas que ahorita te voy a explicar. Ahora bien, esas son algunas sugerencias con respecto a los egresos. Obviamente lo ideal, yo te recomiendo, yo lo hice hace algunos años, me salí del plan tarifario de celular, yo era de los que pagaban hasta 1,000 y cacho pesos por el celular, hasta que me aprendí sobre finanzas, dije, ¿sabes qué? No tengo por qué hacer eso, pago mi celular mejor de una sola vez, lo termino de pagar o lo pago de contado y luego me compro una recarga, ¿no? Hoy día hay planes de recarga que son ilimitados, pero la ventaja que tienen es que a veces cuando se te acaban los datos ya no tienes que pagar extras. También la ventaja que tienen es que cuando tienes algún imprevisto, pues simplemente le bajas de 500 a 300 pesos y ya bajaste tu gasto en ese ámbito, ¿no? Es una sugerencia, no es a fuerza. También hay que reducir los pasivos como pueden ser, no sé, lo que te dije de los coches, es muy interesante también. Lo que te dije de las casas también, procurar que sean a menos años. Todo ese tipo de cosas va a reducir tus pasivos. Ahora, si ya estás metido en eso, pues bueno, apúntalos, haz tus cuentas, haz tus números, finalmente suma todos tus ingresos, tanto lineales como únicos como residuales. Algunos de ellos son eventuales, bueno, ponlos ahí en los únicos o en los constantes y básicamente vas a hacer un balance de todo esto. Con ese balance vas a sacar tu estado de situación financiera. Ese estado de situación financiera, que ahorita vamos a hacer un ejemplo, te va a servir para que puedas conocer en dónde estás parado. Si estás en números rojos, como te dije, quiere decir que del balance que sacaste, de lo que te salió de balance entre los ingresos, los activos, contra la resta de los egresos y los pasivos, te da un número. Si ese número es negativo, 10% abajo de la media, digámoslo así, o de la mitad, que sería 0, pues entonces eso es números rojos. Si está en medio, es números neutros, y si está en números 10% arriba del medio, que es el 0, estás en números verdes o azules. En ese momento tú tienes un estado de situación financiera. Ese estado de situación financiera te permite empezar a tomar decisiones financieras. Lo primero que te va a decir, pues es tu realidad, ¿no? En base a esa realidad vas a poder conocer qué cambios hacer en diferentes aspectos de tu vida que te vamos a invitar a hacer, pues aquí en Reprograma tus Finanzas. Pero lo más importante es que empieces a crear hábitos saludables en las finanzas, como lo es la conciencia, como lo es el registro de gastos que te acabo de mencionar, como esto hace esas cosas. Ahora vamos a pasar a una parte muy práctica que a mí me encanta, que es empezar a hacer números, ¿sale? Si no tienes un cuaderno, si te consideras a ti mismo no muy bueno para los números, no te preocupes, te vas a dar cuenta que es muy fácil, ¿sale? Es más, lo voy a hacer de cero para que veas que no se requiere ni siquiera el formato. Con gusto, quien quiera el formato se lo comparto, no soy propietario de él, así que te lo puedo pasar, lo puedes encontrar también en internet, pero el chiste es llevar pues las cuentas, ¿no? Entonces puedes hacer un balance en Excel, muy sencillo, también lo puedes hacer en un cuaderno,
Y vas a aprender a llevar las cosas básicas. ¿Qué son las cosas básicas? Bueno, ya te dije, los ingresos, ¿vale? Por otro lado, si son activos o si son pasivos. Y vas a aprender a llevar, por otro lado, lo que le llaman los egresos y los pasivos. ¿Estás de acuerdo? Ahora bien, como viste allá, bueno, están las figuritas que te ayudan a hacer una clasificación, a empezar a apuntarlos ahí en diferentes ámbitos, a empezar a identificar cuáles son fijos, cuáles son únicos, cuáles son constantes, etcétera, etcétera. Y de ahí, pues vas a empezar a llevar un registro. ¿Sabes qué? Pues que le puedes agregar, por ejemplo, una fecha, le puedes agregar obviamente un monto, le puedes agregar algunos totales, subtotales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, activos. Ok, supongamos que tienes ya una casa completamente pagada. Ojo con las casas. Si la casa está generando pagos mensuales o está como tal en deuda todavía, no la puedes poner en activos, la tienes que poner en pasivos, ¿sale? Pero si ya la tienes pagada, totalmente pagada, y se está rentando, si no se está rentando, tampoco es un activo, sería un pasivo. Entonces, por ejemplo, una casa, ¿no? Por una casa, pues recibes una renta. Y entonces esa renta la pones en tus activos y le pones aquí, no sé, 5,000 pesos de renta, ¿vale? Ahora bien, ese activo también tiene algunos gastos. O lo que yo te recomiendo es que esos gastos ya los resumas y lo pongas aquí. Si quieres ser más detallado, bueno, pues pones aquí la renta y acá en los egresos o en los pasivos, pues pones el predial, el pago del agua, el mantenimiento y otras cosas, para que aquí pues pongas la diferencia, no nada más eso, o que en el balance salga la diferencia. ¿Me explico? Ojo con esa parte. Luego puedes poner la fecha, bueno, pues no sé, los 15 de cada mes cobro la renta, ¿no? ¿Vale? Esta parte es importante para tener claridad de si es un ingreso mensual, si es un ingreso eventual, si es trimestral, etcétera, etcétera. Después vas a poner la parte de los ingresos, no sé, algún sueldo, una pensión, ventas, etcétera. Acuérdate de tener claro si es un ingreso único, si es un ingreso eventual, si es un ingreso residual, etcétera, etcétera. Entonces ya pones ahí, no sé, supongamos que tu sueldo es de 15,000 pesos, no sé. Oye, que tengo aparte una pensión, también estoy pensionado. Ah, bueno, no sé, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 pesos, lo que quieras. Oye, que eventualmente hago algunas ventas y me gano en comisiones, no sé, un 10%, un 20%, lo que sea, bueno, pues lo pongo por aquí, ¿no? Los que nos dedicamos a negocios, a veces las ventas son ingresos únicos que de repente son más altos que nuestro sueldo, ¿vale? Sobre todo los que somos empresarios. Ok, pues ahí lo vas clasificando, lo vas poniendo. Después pones la parte de los egresos. ¿Sabes qué? Aquí es donde a la gente ya no le gusta tanto, ¿sí? Pero por favor, pues sigue la regla y pon aquí, por ejemplo, aquí puedes hacer varias clasificaciones, eso te puede ayudar mucho. Yo te recomiendo al menos cinco clasificaciones interesantes, que son los gastos fijos. Otra cosa que puede ser, por ejemplo, educación. Después te voy a explicar más a detalle esto. Otra cosa que puede ser, no sé, caridad. Otra cuestión que puede ser vacaciones. Vamos a poner otra cosa que son proyectos. Esto te va a permitir llevar una mejor gestión de tus gastos, ¿vale? Entonces, con esto tú puedas empezar a registrar pues todos aquellos gastos fijos que de plano tienes, como pueden ser la renta, los servicios, la comida, a lo mejor ropa, etcétera, 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 ¿vale? Los que de estos gastos sean así como que inamovibles, por ejemplo, la renta, por ejemplo, la comida. Fíjate que hoy día muchos servicios son inamovibles, por ejemplo, el Internet.
¿Qué pasa con los que nos dedicamos al negocio? Ya si no tienes internet no puedes trabajar. Entonces ese gasto se vuelve rojo porque es un pasivo en realidad. ¿Sale? Y así te va la ropa, pues sí es un gasto de pronto que puede estar constante, pero no necesariamente tiene que ser un pasivo. ¿Por qué? Pues porque bajan tus ingresos, te dejas de comprar ropa y se acabó. ¿Vale? Y así los vas clasificando. Luego viene la parte de educación, no sé, cursos, talleres, etcétera. Aquí puede estar BNI, ¿vale? Luego viene la parte de caridad. Ok, son aquellos donativos, aquellas cuestiones que te pueden ayudar pues a generar algo que se llama karma, ¿verdad? Y el karma pues siempre es bueno, así que te recomiendo tener ahí una clasificación para la caridad, ¿vale? Y aquí pueden ser donativos o apoyo o algunas cosas, ¿vale? Ya todo esto pues lo vas a poner ahí, supongamos, no sé, una renta 15,000 pesos, qué sé yo, 5,000 pesos, lo que sea. Servicios, bueno, pues vamos a ver en este ejemplo unos 3,000 pesos de servicios, de comida, no sé, unos 10,000 pesos. Ojo con la comida. En la comida no pongas lo que es, por ejemplo, la salida al restaurante, porque igual la salida al restaurante puede ser un ingreso eventual que pueda suprimir en creencia. Entonces la comida la pones en un lado y la parte de restaurante la puedes poner en otro. ¿Vale? Este no iría en rojo porque no es un pasivo. Y entonces aquí, no sé, 2,000 pesos de restaurantes o lo que sea. ¿Sale? Es un ejemplo. Oye, que de cursos, no sé, tengo un presupuesto para cursos y me gasto 2,000 pesos al mes. Oye, que de BNI pago el desayunito cada 2 veces al mes o la mensualidad o lo divido como le hace Leti en tantas semanas o lo que sea, no sé, me gasto, supongamos que 80 pesos diarios, 100 pesos diarios, ¿vale? Entonces ahí lo pones, obviamente esto por mes, no es así nada más, ya lo multiplicas por 30 y en realidad te estás gastando 3,000 pesos, ¿vale? Luego viene la parte de donativos. Si lo haces constantemente, aquí, ¿para qué te pedí que hicieras esto? Para que le agregues una columna y pongas aquí cuál es el porcentaje ideal que debe de corresponder a cada cosa, ¿vale? El mínimo porcentaje de tus gastos debe ser del 30%, que es lo ideal, pero hay gente que gasta hasta el 50% de sus egresos en gastos y eso hay que tener cuidado. La tendencia es reducirlo hacia el 30%. Luego viene la parte de ropa. Bueno, pues aquí puede ser otro tema. La parte educativa yo te recomiendo que sea por lo menos un 10%, máximo un 15%, ¿sale? Acá en la parte de caridad, un 10%, como dice la Biblia, ¿vale? En la parte de vacaciones, bueno, pues las vacaciones también, una forma de llamarles se llama recreación, ¿vale? Y de la recreación, pues bueno, puedes poner un 10% también. Y para proyectos, pues puedes establecer un 10%, que sería, pues a lo mejor invertir en algo, lo que sea, ¿vale? Que puede ser tanto eventual como permanente. Y bueno, pues ya de ahí terminas de hacer todo este balance y hasta acá abajo vas a poner una suma. Y aquí vas a poner el total. Aquí en Excel, pues con una fórmula muy fácil, pones la suma, ¿sale? Así le pones suma, las celdas y tan, ¿no? En este caso me dio 35,000 pesos, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos estos ingresos, de repente, no sé, aunque no son fijos, tienes que tener cuidado que la mayoría de los ingresos, luego vamos a platicar de eso, igual que los gastos, tengan algunas columnas adicionales para que los ingresos también tengan pues un porcentaje, ¿sí? Yo lo que te recomiendo es que en algún momento dado lo que tenga un mayor porcentaje sean los activos, porque eso es lo ideal, no tanto los ingresos. ¿Por qué? Porque acuérdate que los ingresos muchas veces dependen de ti. Entonces aquí en los ingresos lo que yo te voy a recomendar es que los pongas básicamente también con su clasificación, los
¿cómo le llamamos? A ver, vamos a pasar a la declaración. Los ingresos lineales, ¿sale? Ya sea sueldo, pensión o ventas. Y luego los ingresos residuales. Y eso te va a ayudar a que seas más preciso con los números, con las cosas y algunas recomendaciones que te voy a hacer más adelante. Y aquí tengas entonces, a lo mejor, no sé, algún por ahí algún negocio que te esté dejando un residual. Acuérdate que no dependas de trabajar en él, ¿vale? O no, o por lo menos no tanto. Es cuando el ingreso todavía es ingreso y no un activo. Ya cuando es un activo es cuando ya ese residual prácticamente es fijo, ya no depende de ti y entonces tú puedes pasar a la parte de los activos. Vamos a suponer que por ahí, como yo tengo una parte que se llama hosting y el hosting una vez al año me genera por ahí al año pues unos 10,000 pesos de ingresos. Son residuales. ¿Por qué? Porque solamente mando mi factura, me pagan y es un ingreso eventual, pero es residual. ¿Sale? Y luego viene la parte de los activos. Bueno, ya supongamos que una casa, yo tengo por ahí, por ejemplo, inversiones, ¿sale? Y tengo por ahí por lo menos unos 8,000 pesos mensuales de inversiones. Ahora bien, de todo esto, tú vas a tener pues fechas, detalles, etcétera, y preferentemente de los activos vas a poder tener el porcentaje. Yo te recomiendo que de tus ingresos, preferentemente los porcentajes estén en los residuales. Digo, esto no es para el principio, esta es una recomendación en general, ¿sale? Lo ideal, aquí le voy a poner ideal, es que sea el 50% de tus ingresos. En este ejemplo, ahorita voy a ver cuánto me sale, ¿sí? Del total. Voy a poner los totales hasta acá abajo para que sea más fácil. Listo, ahí están los 60,000 de ingresos. ¿Vale? De lo cual el 10%, pues aquí lo pones el real. En este ejemplo que estoy poniendo, este sería el 100%, este sería X, ¿no? Entonces sería este es igual a el 100 por este de acá entre este. Y eso me daría el porcentaje. Pues a X, como este es al 100, este por 100 entre el otro. Lo divides entre 100. A ver, espérame, algo estoy haciendo mal, que es bueno, en realidad es si te fijaste, es algo estoy haciendo mal, a ver, espérame. 60,000 es del 100, como 10,000 es a X, ¿no? Y X es igual a este por... Y nos da del 16%, ¿sale? Por ahí estaba haciendo algo mal. Ok, entonces esto que yo tengo aquí real es que mi ingreso residual, en lugar de ser del 50%, es del 16%, ¿sí? Después te voy a decir por qué tus ingresos residuales deben de ser preferentemente arriba del 50%. Ahora, tus ingresos lineales, en realidad aquí hacemos la misma formulita, ¿sí? Y nos va a dar el real de los sueldos de lo demás. Obviamente, pues a lo mejor en este momento tu mayor ingreso pues, es tu sueldo o tus ventas, ¿sí? Lo ideal es que tus ingresos residuales sean tu mayoría, ¿vale? Y después ya viene la parte de los activos, que obviamente lo ideal es que tus activos cubran tus gastos. Es cuando tú obtienes algo que se llama libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Porque hay tres conceptos ahí interesantes. La libertad financiera es cuando nuestros activos pagan nuestros egresos y nuestros pasivos, ¿vale? Entonces, de esa manera puedes ser libre financieramente. Ahora vamos a ver la parte de los pasivos. Bueno, por ejemplo, aquí no sé,
un carro, ¿sí? Que estemos pagando, alguna deuda, alguna casa, ¿sí? Y obviamente, pues también lo pones aquí, le dejas un espacio para las partes de las clasificaciones, pones el pasivo, aquí le pones, no sé, una mensualidad, 12,000 pesos, una deuda, no sé, tus tarjetas de crédito, qué sé yo. Ojo con las tarjetas. Y la parte de la casa, no sé si estás pagando una casa, una mensualidad. ¿Sale? Entonces, de todo eso, pues vas a hacer una suma también que te va a dar, pues al final el balance del cual estamos hablando. Ya no voy a profundizar tanto porque si no vamos a acabar a tiempo. Acuérdate que todo esto lo vemos a detalle en la semana de la realidad física de nuestras finanzas. Ok, pues todo esto te va a dar un balance. Y aquí es donde vamos a sumar todos los egresos. Entonces aquí le vas a poner más preferentemente aquí ya ponlos en números rojos para que sepas que son las salidas, ¿sale? Y acá de este lado lo pones en números verdes para que veas que son las entradas. Es mi sugerencia para que más fácil visualmente lo identifiques, mucho más sencillo. Ahora sí, vamos a poner aquí el balance de los activos y los ingresos, que es la suma, y luego vamos a hacer una comparación. En este caso, bueno, vamos a salir en números verdes, ¿no? Yo no lo hice así, ¿eh? O sea, fue al azar. Ok, la resta, perdón. Bueno, es que unos son negativos y otros son positivos. Esto me diría que, en teoría, en este ejemplo que estoy poniendo, salimos con 11,000 pesos de ventaja. ¿Sí me explico? Si esa ventaja es de más de 7,000 pesos, porque es el 10% de los totales de los ingresos, entonces estamos en números verdes o azules, así se les llama. ¿Sale? Lo voy a poner aquí en azul porque ya tengo unos verdes. Ahí ya lo puse en azul. Un azul más chillón para que se entienda bien. Entonces, en este ejemplo salimos en números azules. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si por acá de repente, pues no sé, me falta el celular, me falta no sé qué, me falta no sé cuándo? Bueno, pues no sé si llegue a ese tema. Ahora, si yo estoy en números azules, quiere decir que financieramente tengo salud, ¿vale? Si estoy en números negros, quiere decir que pues estoy en el borde. Y si estoy en números rojos, quiere decir que estoy no en salud financiera, obviamente. Pero eso no es definitivo, es un estatus, como te dije antes. Y podemos revertirlo. Ahora, todo esto es lo que puedes resumir también en la declaración financiera. Yo te recomiendo primero que lo hagas en un cuaderno y que después lo pases al formato de la declaración financiera para que tengas muy claro los números, las sumas y todo. Y esta pues lo puedes descargar, me lo puedes pedir, lo puedes imprimir y lo puedes llenar también para ir vaciándolo después al Excel. O sea, cualquiera de los dos mecanismos es útil. El chiste es que puedas hacer el balance. Y bueno, pues, ¿qué más pasa con todo esto de los egresos, ingresos y demás? Nosotros tenemos una serie de recomendaciones en base a cuáles son las mejores prácticas en torno a lo que te estoy platicando en este momento. Por ejemplo, que tus egresos y tus pasivos, pues obviamente no superen a tus activos y tus ingresos. Que tus activos lleguen a ser superiores a tus gastos, tanto de pasivos como de egresos, para que puedas ser libre financieramente, sobre todo si estás en edad de retiro. Que tus ingresos sean preferentemente residuales, que tus activos también sean preferentemente residuales. Y bueno, pues para todo eso trabajamos en la educación financiera. De la educación financiera, ¿qué otras cosas nos llevamos? Las buenas prácticas, nos llevamos los hábitos, nos llevamos también la conciencia, nos llevamos también el que estamos en un estatus solamente, en un punto de partida, nos llevamos también que en un periodo de tiempo que nosotros establezcamos, podemos estar en números negros, podemos estar en números verdes, ¿sí? Para empezar, que también podemos generar activos aquí en el proyecto,
recomendamos algunos activos para que podamos tener también ingresos ya que se vuelvan residuales. Y bueno, pues otro día te invito a que escuches información sobre ese tema. Te invito también a que tus ingresos pues empiecen a volverse residuales. ¿De qué manera? Lee el libro que se llama Múltiples Fuentes de Ingresos. Lee el libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Lee el libro que se llama El Cuadrante del Flujo del Dinero. Lee el libro que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. Lee el libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria. El Código del Dinero, por ponerte algunos ejemplos. Yo he leído todos esos libros, todos son excelentes, todos en su momento me ayudaron con esta parte física de las finanzas, ¿vale? Una cosa muy importante de todos esos libros, por ejemplo, si tú estás en números rojos, estás en deudas, ¿vale? Si estás en deudas, dependiendo qué tan graves sean las deudas, te recomiendo el libro del Hombre Más Rico de Babilonia, El Código del Dinero, por ejemplo. El Hombre Más Rico de Babilonia te dice que no puedes pagar todas tus deudas de un jalón, que necesitas también meterlo en este tipo de conceptos para que puedas empezar a pagar las deudas poco a poco. Ahí, en ese caso, me voy a salir otra vez de esta pantalla. En ese caso, te pondrías acá en la parte del balance que hicimos en Excel y te recomiendo que aquí pongas en la parte de los egresos, pongas la parte de deudas o en los pasivos y que le pongas un porcentaje, ¿sale? A la deuda aquí le pongas un porcentaje que no puede ser más alto del 10%. Y entonces esa deuda pues también tiene un periodo de vida y aquí puedes poner en cuánto tiempo pagando un 10% de tu flujo que te sobra o de un presupuesto, pues tú vas a salir de deudas, ¿vale? Esa es la mejor práctica que tú puedes hacer, te lo dice alguien que tuvo deudas millonarias y que salió de las deudas millonarias gracias a hacer este tipo de prácticas. ¿Sabes qué? Un plan, voy a pagar 10% de mis ingresos a mis deudas, estaré pagando mensualmente tanto y de eso pues terminé siendo libre financieramente. Después tuve otra quiebra financiera y bueno, pues esto es un aprendizaje. Por eso Reprograma Tus Finanzas no habla solamente de números, porque finalmente los seres humanos somos seres emocionales, seres mentales, seres espirituales. Y en ese proceso es donde aprendí que, pues además de llevar números, pues hay que llevar una gestión inteligente de las emociones, una gestión inteligente de los pensamientos y una gestión inteligente de la espiritualidad, ¿vale? Así que bueno, chicos, pues básicamente por ahora eso sería lo que comprende esta masterclass de Reprograma Tus Finanzas en la semana de la dimensión física de las finanzas. Alguna otra recomendación que te voy a hacer es que arranques, ¿sí? Que no lo pienses, que empieces a gestionar tus finanzas, que empieces a realizar este tipo de prácticas que te van a llevar a tener una conciencia. De esa conciencia vas a tener una realidad financiera y un punto de partida para tus objetivos financieros. A 3 meses, a 6 meses, a un año, puedes plantearte estar, dependiendo del nivel del estatus actual, puedes pretender estar en números verdes o azules, o pretender tener activos, etcétera, etcétera. O sea, todo esto es una planeación que se hace a través del entrenamiento. Recuerda que tenemos 3 formatos para entregar el entrenamiento. El primero de ellos es con acompañamiento del coach Roy García, tu servidor, en donde en 10 sesiones te acompañamos a que estés realizando todo este tipo de prácticas, además de gestionar las emociones, la mentalidad, porque acuérdate que Reprograma Tus Finanzas es una mentalidad, es una metodología. Como metodología es un proceso ordenado de aprender todo esto. No es para una sola vez, es para que tengas una técnica para estar rediseñando todo el tiempo tu mentalidad, tus emociones, tu control de la parte física de las finanzas, tu espiritualidad y que puedas tener cada vez una nueva realidad financiera que te permita llegar a la libertad financiera, a la creación de activos, a la creación de ingresos residuales que te estoy recomendando el día de hoy. Y bueno, una segunda forma de entregar el entrenamiento es a través de 3 sesiones, al principio, en medio y al final. El costo se reduce, obviamente, porque es una menor intervención. Y tenemos la parte grupal, que es a través de la cooperativa, que se llama Cooperativa Trinity. Es una forma muy asequible de obtener esta metodología
lo hacemos grupalmente como lo estamos haciendo aquí. Y bueno, pues tenemos estas masterclass donde vamos enseñando lo que compone el entrenamiento en sus 5 semanas. Las 5 semanas las puedes visitar en estas sesiones y los contenidos ya como tal del entrenamiento, bueno, pues tienes que adquirir el entrenamiento para poder tener todos los beneficios que compone. Básicamente, el primer formato cuesta $750 con 10 sesiones de acompañamiento. El segundo cuesta $750 con 3 sesiones de acompañamiento y el grupal cuesta solo $150 con sesiones ilimitadas porque te puedes conectar cuando tú quieras por un año y te tengo una sorpresa. Puedes estar de por vida aquí con nosotros aprendiendo sobre finanzas a través de un plan de referidos que tenemos. Cada vez que tú recomiendes nuestra metodología, te vamos a regalar hasta un 40% de beneficio financiero para que también empieces a apalancar, a crear activos y otras cosas que te recomendamos aquí. También tenemos mecanismos de creación de activos, tanto colectivos como individuales, a través de la experiencia que tenemos en los años. Bueno, pues conocemos a varios proyectos que te permiten crear activos, ya sea de alta seguridad, de media, de alto riesgo, de medio riesgo, etcétera, y que con eso puedas tener instrumentos financieros. Y bueno, vamos a abrir los micrófonos, 5 minutos para que nos regalen lo que se llevan, para que pregunten dudas que tengan, para que puedan resolver todo lo que yo en este momento les pueda compartir de esta retroalimentación que vamos a abrir los micrófonos ahora. Ya están abiertos. Si alguien quiere levantar su manita y hacer alguna pregunta, con todo gusto, es momento de hacerlo. Adelante. Adelante, no se peleen, ¿eh? Adelante, Lilia. Buenas noches. ¿Cómo Bueno, estás? pues muchas gracias, Rodrigo. Justo, fíjate que hablando de creencias, yo sé que hay que hacer esto que nos acabas de comentar, pero tengo una creencia de rechazo a documentar. Padrísimo, Entonces, me queda claro, me fuiste muy didáctico. Sí me gustaría tener pues el Excel que tú lo manejas ya excelentemente bien, pero como para empezar a darme la oportunidad de revisar realmente cómo estoy. claro que sí, Lili. Con todo gusto. Te envío el Excel que hicimos hoy como ejemplo. Si tienes dudas, con todo gusto, pregúntame. También te comparto con todo gusto el formato de declaración financiera para que empieces a hacerlo. Es el primer paso. Yo digo que es el primer paso para crear conciencia, ¿no? Y saber dónde estamos parados. Ujú, ujú. Y empezar Sí, a romper porque esa creencia, obviamente. claro, es que, mira, o sea, yo te quiero decir que tengo libertad financiera, ¿sí? Pero no he llegado a ese punto de decir cómo están esos porcentajes, Claro, claro, cuáles claro, son esos rangos. Y me claro. parece que eso es una, algo que abre la oportunidad para ver cómo es que balanceo, si es importante que invierta en algo más, si es importante que algunos gastos hormiga, o sea, todo esto que dijiste, creo que sí es muy importante que lo documente. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Lili. Gracias por, pues, por así que por exponer estos temas personales y con todo gusto estamos para servirte. Te mando los formatos y bueno, estamos en comunicación. Listo, campeones. ¿Alguien más? ¿Alguien más que pueda? No. Adelante, Héctor, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, campeón. Muchísimas gracias, Roy, por esta información. La verdad sí me queda claro. Fíjate que esto que estabas haciendo tú, yo anteriormente no lo hacía, entonces comencé a hacerlo en noviembre, pero en mi teléfono en notas, por decir todo lo que gastaba, a que 200 pesos en comida, 10 pesos de propina, 200 pesos de gasolina. Entonces todo eso lo he apuntado. Y por decir, mes por mes, ya cuando termina el mes, checo, a ver, me gasté este mes 16,000 pesos. A ver, en diciembre me gasté 22,000 pesos. Pero ya veo ahí donde gasté más. De hecho, sí tenía por ahí unas tarjetas que debía. Ahorita ya lo que he estado haciendo, la verdad,
tenía tarjetas departamentales como no te imaginas, tarjetas de crédito. Entonces, ahorita ya estoy pagando esas deudas y la verdad la estoy cancelando porque ¿qué pasaba? Que era de las personas que había promociones y córrele, córrele. Vamos, es a meses sin intereses, 5,000, 4,000 pesos, pero tenía la deuda. Entonces, la verdad, ya me estaba deshaciendo de algunas tarjetas. Y sí me estaba ayudando porque tenía que, yo creo que al mes eran como de unos 40, 50,000 pesos que pagaba. Entonces todo eso ha ido reduciendo y más con eso que nos dijiste, pues sí me va a servir de muchísimo. Pero por decir, ahorita que yo tengo las camionetas a crédito, eso entra en egresos, por decir, esos son gastos aparte, no van involucrados en mis gastos mensuales. Mira, lo más importante, qué buena pregunta estás haciendo. Los que tenemos negocio, tenemos algún emprendimiento, también tenemos que empezar por la gestión de las finanzas personales. Pero si tú eres ahora sí que el acreditado de esos financiamientos, sí los tienes que poner en tus finanzas personales, porque finalmente, pues tú los vas a cubrir. Ahora, si ya hay ingresos de esas camionetas, entonces ya lo puedes separar. Pero primero haz el balance en tus gastos personales, acomódalo ahí para que después puedas decir, ok, este pasivo en realidad no sería un ingreso, sería un pasivo, porque ese gasto hasta que no lo termines de pagar va a ser un gasto constante, que si no lo pagas, pues te quitan las camionetas o hasta te pueden quitar la casa o lo que sea. Entonces tú tienes que ponerlo en los pasivos, porque los pasivos son aquellos egresos que no nos podemos quitar de encima tan fácilmente. Los ponemos ahí de entrada. Después hacemos una segunda versión de este control y empezamos a tener por separado el negocio. Y entonces el negocio tiene sus propias entradas, sus propias salidas, sus propios pasivos y sus propios activos. Entonces la idea es que eso se convierta en una contabilidad separada. De entrada te recomiendo, si todavía está mezclado, que lo puedas hacer personalmente, porque de repente no le vas a poder quitar que si la camioneta te la llevaste a trabajar, que si la camioneta te la llevaste con la familia, y entonces se están mezclando las cosas, no puedes separarlo completamente. Entonces lo empiezas a llevar de manera personal. Ya una vez que lo tengas bien habituado a hacerlo constantemente, entonces ya lo empiezas a buscar separar. Sobre todo escucho que son varias camionetas. Cuando hay varias camionetas, pues ya no se mezcla la parte personal, ya hay a lo mejor un chofer, un sueldo, y todas esas cosas tienen que estar, pero todo parte de la administración personal, ¿vale? Ok, sí, gracias, Roy. No, pues para servirte. Entonces, bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Muy buenas preguntas acaban de hacer acá. Entonces, bueno, si nadie más tiene preguntas, pues vamos a pasar a cerrar el día de hoy con esta sesión. Muchas felicidades a todos los que están empezando a hacer esta conciencia acerca de sus finanzas. Los invito a la próxima semana, vamos a empezar a trabajar nuevamente con la parte de la mentalidad. Vamos a empezar a entrar con esto que yo le llamo las creencias y vamos a trabajar con la mentalidad que traemos desde que nacimos los seres humanos o desde que empezaron los Homo sapiens. Traemos ciertas creencias limitantes que se llaman sobrevivencia, que se llaman miedo a la muerte, etcétera, etcétera. Y de esas creencias vamos a ir desglosando cuáles tienen que ver con las finanzas. Otra semana vamos a trabajar con las creencias específicas sobre el dinero. Con todo gusto te invito, van a estar abiertas, vas a aprender mucho como lo hiciste el día de hoy y pues si así lo decides en el momento que gustes, te puedes sumar también a Reprograma Tus Finanzas y empezar a acceder también a los contenidos grabados en donde vas a llevar otras herramientas que te van a ayudar a gestionar las finanzas de una manera integral. Te mando un fuerte abrazo, buenas noches, Dios te bendice, nos vemos por aquí la próxima semana, misma hora, mismo canal y hasta la próxima.